thì nó có tre hương đó họ tao bore mundre codri mundre nedri mun que te va a tre nyukrivo con derecho va de hura prave. Estimados hermanos y hermanas de la comarca Nueva Buglé, tenemos a bien presentarle nuestra propuesta que ya de antelación habíamos propuesto a través de las diferentes plataformas y los medios que nos asisten como medio de comunicación de nuestro equipo de trabajo. En el marco del consenso que nosotros hemos hecho como consulta, hemos propuesto una candidatura a través de la diferente organización que tenga bien ofertar al pueblo Nueva Buglé, a los electores, para que tenga una opción independiente de cara a la elección del 13 de febrero del 2022, para que puedan de manera opcional decidir, elegir libremente, independientemente, cara nueva, figura nueva, gente con manos limpias, gente sin señalamiento de arista política independiente, para que le demos la confianza, le devolvamos la confianza, la credibilidad al pueblo Nueva Buglé. Me remito a ustedes, cada uno, estimados compañeros y compañeras, hermanas y hermanos de la comarca Nueva, a presentarle este equipo de trabajo que encarga en la mano del compañero y hermano Octavio Montezuma, la compañera Clementina Pérez y nuestro hermano de área Ñucrivo, el amigo y hermano Cecilio Palacio Oncha Cuadrati. Así que a cada uno de ustedes pues los dejo con la palabra de nuestro futuro candidato a cacique general de nuestra comarca Nueva Buglé, el profesor Octavio Montezuma. Octavio, muy buenas tardes. Estamos acá en la región Boca del Toro, Chiriquí Grande. Señor Cecilio, yo represento a Organización Social Civil Nueva Buglé. También represento Organización Juvenil de Andalío Core. A nombre de organizaciones estoy aquí, le hago la pregunta. ¿Cómo pensaría usted como equipo de trabajo del profesor Octavio qué podríamos pensar para mover estas organizaciones? ¿Qué funciones realizamos para poder hacer un trabajo juntos para que un buen desarrollo haya en la comarca? Bueno, primero quiero agradecer a la organización Rescate por la Gobernabilidad, sobre todo a usted, licenciado, que usted ha hecho todo lo posible. No hay cualquiera persona que se ofrece, que dedica su tiempo a una lucha como esta porque estamos preocupados. Yo invito a través del compañero Octavio, siendo electo nosotros, vamos a invitar a todas las organizaciones porque a ellos le debemos, porque sin ellos no podemos hacer patria. Invito a todas las organizaciones que formen parte de nuestro grupo, siendo electos nosotros. Después del día 13 vamos a convocar a todas las organizaciones y vamos a trabajar juntos. Y segundo punto, hermana Clementina Pérez, hace mucho tiempo usted siempre se ha mantenido en la lucha. Desde que inició la lucha, usted siempre está luchando por la comarca. Eres una mujer líder, se preocupa por la comarca. Estamos la sociedad civil con ustedes. En este momento, ¿qué tú nos sugieres? ¿Qué trabajo se realizaría para que la comarca tenga un cambio, una diferencia en estos años 2022 hasta por los 6 años? Su movimiento, por la organización, por la solidaridad, por la unidad, y esperamos que así como la sociedad civil lo hemos felicitamos a demás organizaciones nacionales, a las organizaciones de la comarca, a las organizaciones internacionales, que al de ser el ganador como cacique general de nosotros, debemos tener un trabajo unido, unificado y en consulta pública, siempre con todas las comarcas, con los pueblos que amerita y que necesita en este momento la incorporación dentro de la comarca. También tenemos que tomar en cuenta a todas las hermanas y hermanos que requieren estar dentro de la Constitución de septiembre, la iglesia de Mamandala,
en este momento por la lucha por la libertad de los pueblos originarios, la cosmovisión cultural de nuestro pueblo, de la comarca. Esperamos la unidad Merida Ibrari, Negri Segri Corte Cobrío, Guairabe, Aguidagamungue, Negri Segri, Nue Ganandi, Nue Ganandi, Nue Ganandi, Nue Ganandi, Necurere Core, Cotidiano, Ningaver Kaununai Core. Sí, en este momento nos encontramos aquí desde los chiricanos, dándole una vez pues bienvenida a estos 3 equipos de personalidades importantes que hoy dicen presente para empezar una gran trayectoria para unas elecciones que se acerca pues de las 3 regiones para elegir un nuevo candidato, para tener una esperanza, un futuro para nuestro pueblo Nove Buglé. En este momento, sus impresiones, señor Octavio, sobre sus aspiraciones para lograr esta casilla como cacique general. Bueno, primeramente como visión tenemos desarrollar, leer la ley 10, ¿verdad? Y hacerle algunas modificaciones y también ver lo que es el área anexa y mirar en cuanto a la educación, mejorar la educación en la comarca porque está un poco deficiente y capacitar a todos los organismos que están retomar eso también para que puedan trabajar y así pueda la comarca desarrollarse integralmente. Muchas gracias. Clementina Pérez, en este momento pues usted también aspira como primer suplente cacique general. ¿Cuáles son sus impresiones? Ya que sabemos que usted es una líder que caminó para que se crea la comarca de la Ley 10. Adelante. En este momento, Ningovero Nadi Core, por la creación de la ley, donde el gobierno panameño manifestó que el Estado panameño respetarán las decisiones de las autoridades tradicionales comarcales autónomas. Por tanto, en este momento nosotros los pueblos de la comarca, en conjunto con los que seamos electos, nosotros tenemos una responsabilidad con la comarca, la Ley 10, para revisarlo y darle continuidad del trabajo que quedan pendientes, que no se ha hecho hasta ahora, que ninguna autoridad que han sido electas se han preocupado por esa parte preocupante en la comarca y en toda la región, aquellas áreas que quedaron para reintegrarlo dentro también de la ley. No está reintegrado, tenemos que tomarlo en cuenta, como se habló también de comunidades adyacentes, comunidades de área anexa y comunidades de núcleos familias donde los pueblos no estén viviendo. Asimismo también velar por todos los artículos. Hasta la victoria siempre. Muy buenas tardes, soy de la parte de Sociedad Civil Nove Buglé y también de parte Juvenil de Andarío Core, hermana Clementina, ¿qué ha pensado sobre las organizaciones que estamos con ustedes y cómo nos dan esos apoyos para cómo nos tuviera nuestra organización en cada comarca de diferentes organizaciones? Muy buenas tardes, compañeros de lucha, nuestro futuro cacique general y grupo de equipo. Yo en esta tarde quiero expresarle algo sobre lo que es la idea de la sociedad civil, lo que es el recambio de la gobernabilidad. ¿Cuál es ahora en adelante, cuál sería la perspectiva de un cacique general de trabajar en unidad tanto de región, Codri, negros? ¿Cuál es la perspectiva? O sea, nuestra visión de la sociedad es una misión, un nuevo perspectiva, una nueva idea de rescatar esa credibilidad de la gobernabilidad sobre la comarca. Buenas tardes, ¿verdad? La comarca ha tenido muchas debilidades a lo largo de los 24 años, por lo cual la nómina de nosotros
busca un desarrollo integral hacia el futuro, ¿verdad? Con idea de tomar en cuenta todas las bases, todas las personas para llevar un desarrollo a nivel de las 3 regiones. Qui me dare bere y dondre medrini podriri nyokribo irvare kui correre mungroge aun irvare corona goro muy rato metare munge sirvi vininci nu nimo neye mun dividi mun kovidi nirun dividira mungi nain konoi sirvire mungrog nu abogomora toi sirvi nuก็เวียเรียนกิเศษนุ่มสิริบิเรมุงกราเกนุ่มอินเนมนุ่มกลาบุเรเรียกกราเกนุ่มก็อเมริกาบิอาร์เมตาเรปิโคซูลิอาเรอะบกันเซซิลิโอพาลาซิโอโลเปสอาอุนคองโอเวเรอะบกันออนชาคาตาโรอิเตริอิรบาระคอเรเรมวยนุ่มบิเตตารินุ่มดิมิเกไวเรnegri segri codri yakurere kuin ni rumkri se gaudia ne mondividi Nurbay ganane 13 de febrero. Saludo para todos.